Muy bien. Entonces, en la médula ósea, lo principal, como dice el doctor, células madre que van a dar origen a toda la diferenciación. Célula madre linfoide y célula madre mieloide. Muy bien. El timo, función. El timo es el encargado de evacuar los Linfocitos T. ¿Qué pasa si le sale un linfocito T zurdito, un linfocito T izquierdista? ¿Qué tenemos que hacer con ese linfocito T? ¿Ah? Eso me gustó esa palabra, doctora. Hay que eliminar. Hay que eliminar. Muy bien. El ganglio, función. Es el encargado de, doctores, una estación acá. ¿Dónde están las respuestas? Hemos hecho teoría. ¿Qué función tiene el ganglio, doctor? Filtración de la linfa. Filtración de la linfa, ¿qué más? Eliminar desechos, ya, pero ¿qué más? Produce la respuesta. Activar los macrófagos, interferón-gamma, ¿sí o no? Y nuevamente. ¿Qué pasa cuando el ganglio aumentó de tamaño? ¿Qué significa? Que está hipertrofiado debido a una actividad Así de simple. Se hipertrofia por exceso de actividad. Muy bien. Ahora vamos a comenzar por estaciones. Eso es un calentamiento. ¿Sí? Una chiquita. Muy bien, vamos a comenzar con la estación 3. Los veo muy contentos. ¿Sí? Los veo muy contentos por acá. A ver, ¿qué significa? Atentos allá. Aquí tenemos la célula madre, ¿o no? Y en la célula madre se creó ¿qué? ¿El linfocito T o no? ¿Sí o no? ¿A dónde va a ir para que madure? Al timo. Profesor, ¿qué significa? Mira, acá dice timo, ¿ah? Timo. ¿Cómo nace el linfocito T en la médula ósea? ¿Qué características tiene? Su membrana. Vamos. Estación 3. ¿Cómo es su membrana del linfocito T? Está en la imagen está que les dice todo. Mira, miren la imagen y tienen la guía ahí. Miren, son bravos, ¿ah? Ya, ¿se dan cuenta? Estación 2. ¿Qué características tiene la membrana del linfocito T que ha estado en la médula y ahora recién está llegando al timo? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es su membrana? ¿Ah? Muy bien, el linfocito T es inmaduro. Esa palabra es exacta, pero ¿qué características tiene su membrana? ¿Ah? Es circular, pero ¿qué características tiene? ¿Ah? ¿Tiene antígeno? ¿Ah? ¿Antígeno? ¿Cómo? No, ¿cómo? ¿Cómo es su membrana? Acá está. Ya está acá el linfocito T. Llegó el timo. Miren cómo es su membrana. Lisa. Lisa, doctora. Lisa. ¿Qué significa que sea la membrana lisa? Significa que no tiene ningún, es incompetente. No ha madurado. Profesor, ¿qué hace el timo? ¿Ve? ¿Cómo llega? Lisa. ¿Qué hace en el timo? Le da todos los receptores para que comience a actuar. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? ¿Qué más? El timo, muchachos, al timo le llegan sustancias ya destruidas, bacterias destruidas. ¿Y qué hace? El linfocito T que ya tiene sus receptores ya también puede comenzar a atacar. ¿Queda claro? Interesante, ¿no? O sea, ¿qué hacen en el linfocito T? Maduran el linfocito T. ¿Cómo lo hacen madurar? Le da los receptores. Le dan receptores. ¿Quedó claro o no? Le dan receptores. Profesor, ¿cómo ingresa el VIH? ¿A quién mata el VIH? ¿Cómo lo mata? Matándolo, profesor. ¿Cómo lo mata? ¿Lo trae a su suegra? A vivir a su casa con el linfocito T y muere. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo mata? Es así. El linfocito T, CD4, ¿qué tiene? ¿Receptores o no? El VIH tiene una proteína que encaja en este receptor. Es como decir que tiene una llave y penetra el linfocito T CD4 y lo mata. ¿Cómo se llama eso? Endocitosis mediada por receptores. ¿Sí? Endocitosis mediada por receptores. Recordar que este curso es mecanismo de agresión.
¿Quedó claro? Atentos. ¿Quedó claro o no? Linfocito TCD4. El linfocito TCD4 tiene su receptor o no. ¿Qué es? ¿Inmaduro o maduro? ¿Inmaduro o maduro? Maduro, muchachos, maduro. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Profesor, viene el virus. Voy a ponerlo así. Viene ese virus. Profesor, este virus, que es el VIH, tiene que, voy a ponerlo así, ¿no? Tiene la llave, ¿por qué? Profesor, ¿por qué ha puesto una flecha? Porque esta flecha al VIH lo encaja ¿dónde? ¿En qué receptor? Del linfocito CD4. ¿Y qué permite? El ingreso de y él dentro del CD4, ¿qué pasa? Aumenta el número y destruye el CD4. ¿Quedó claro? ¿Qué pasa si te mando el CD4? ¿Y por qué, doctorita? ¿Por qué? Debido a diario se encargue de mandar más requisitos. Muy bien, ese es uno y además ¿por qué? Porque eres el que coordina todo, ¿no? ¿Quedó claro? ¿El CD4 es el que coordina? ¿Se entendió o no? Entonces, ¿cómo se llama el proceso por el cual el VIH ingresa a nuestro cuerpo y destruye el CD4? Endocitosis. ¿Por qué se llama endocitosis? Ingresó. Venía por qué? ¿Quedó claro? Así ingresa el VIH al cuerpo. ¿Se entendió? Entonces, para que ustedes, ¿qué hicieron con la niña? ¿Se acuerdan del Cris-Cas? Sí. ¿Ah? Sí. Chis-Chas, no, Cris-Cas. Rico 9. Ahí está, doctor. Muy bien, doctor. ¿Qué hacían con el Cris-Cas? ¿Se acuerdan del Cris-Cas o no? Modificado genéticamente. Muy bien. Cris-Cas no es un chisito, joven. ¿Qué es el Cris-Cas? Doctora, ¿qué es el Cris-Cas? ¿Cómo? Procedimiento en el que se modifica genéticamente algo. Bien, doctora. Esa es la correcta. Muy bien. ¿Qué es el CRISPR-Cas9? Es la modificación de qué? Del ADN. ¿Qué se modificó? En el ADN se modificó para qué? ¿Se acuerdan que les conté de ese médico asiático que llevó a la niña que no tenía receptores para el VIH? ¿Se acuerdan o no? Sí. Por eso. A la niña salió sin receptores. Si no tiene receptores para el VIH, no. Lo malo es que esa secuencia que mató también servía para otras defensas. Antitumoral. Defensas antitumorales, antibacterianas. Me da gusto que estén siempre leyéndolo. ¿Por qué? Porque todo lo que les digo, vean su examen de DNAP. Les están preguntando cosas que ¿sí? Una pregunta. Una vez que el VIH entra al CD4, ¿cómo se transforma ya en SIDA? No, sí es la etapa. Ajá. Es una etapa terminal. Cuando los CD4 ya hay unos de 5 o 10 CD4. O sea, no hay cierta cantidad. ¿Quedó claro? Es una etapa. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Qué tiene que quedar de esta imagen? ¿Qué tiene que quedar? Que el linfocito T llega al timo, ¿verdad? Y en el timo que capta receptores. Esos receptores que lo vuelven competente o no? Competente. Si no tuviera esos receptores, serían incompetentes. Profesor, pero esos receptores me sirven solamente para el VIH, no. Le sirven cuando viene el macrófago, ¿cómo le presenta? ¿A quién le presenta el macrófago? ¿Y el CD4 tiene que tener receptores o no? Sí. Para eso tiene que tener, lastimosamente el VIH no tuvo. ¿Ustedes han llevado historia de la? Entonces ustedes ya saben de dónde proviene el VIH, ¿cierto? ¿Les han explicado? ¿No? ¿El VIH de dónde proviene? ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene el VIH? No sé,
de personas, no conozco sus normales. ¿De dónde proviene el VIH? El VIH proviene de qué? De los primates. Le voy a contar en 5 segundos esos 12 hojas de VIH. Porque así me ha dado cuenta. El VIH nace ¿dónde? En la África subsahariana. Hay láminas de parafina desde 1952, en el cual se sabe que ya había pacientes que tenían VIH. ¿Qué sucedía? Antiguamente, estoy hablando de VIH, siempre ha existido. Si no, ¿cómo se vivía? ¿Se vivía así como estamos ahorita? ¿No? Donde en una casa vive papá, mamá, hijo, suegra, otros demonios adicionales y también perritos y gatitos que son los ángeles. En ese tiempo, ¿cómo se vivía? ¿Alejados o no? Sí. ¿Quién tenía el poder? El que era más fuerte, ¿verdad? El que era más fuerte que tenía a todas las mujeres. El jefe de ese clan tenía a todas las mujeres. Por ende, los otros varones, ¿qué pasaba? No me vayan a decir otra cosa. ¿Qué pasaba? ¿No tenían acceso a ninguna mujer? ¿Qué hacían esos varones? ¿Con quién tenían relaciones sexuales? ¿Qué? Con los pollos. ¿Qué tiene que ver los pollos? ¿Con quién tenían relaciones sexuales? Con las monas. ¿Con quién? Con los primates. Y el primate tiene así, VIH-1, hay VIH-2. El primate le contagió el VIH-1 a la persona y esa persona desarrolló el virus. ¿Y qué pasó? Como vivían alejados, morían alejados. ¿Quedó claro? ¿Cuándo se diseminó esto? Cuando una de estas personas tuvo contacto y después tuvo contacto con quién? Con una de las mujeres de qué? De ese grupo y se fue a aumentar. ¿Quedó claro? Entonces, profesor, también, ¿por qué más? ¿Por qué recordar que en 1980, ustedes saben el origen de los baños sauna? ¿No saben? El origen de los baños sauna. Antiguamente, les digo, nuevamente les digo, todo les estoy faltando los respeto a ustedes ahorita. No, cuidado. Ay, el profesor está contando una historia. Sí, pero no te lo voy a decir infidencia. Yo tengo que saber todas las historias, ¿sí? Para poder explicar. Entonces, ¿qué sucedió? En 1980 existían los homosexuales. O sea, estoy hablando de que varón, mujer, ¿ya? Ya olvídense esa estupidez de lenguaje exclusivo, ¿no? Que terminen en esas cosas, a quien lo vea acá lo jala, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas estupideces no existen, degeneran el lenguaje. Y, muy bien, ¿ya? Nada que con cariño. ¿Qué es con cariño? Bien, entonces, en 1985 estaba prohibido que en las afueras, en las aceras, ¿qué se vea? Que un hombre se esté besando con un hombre. Vino con los conflictos armados y los hombres se besaban con hombres, como un acto de rebeldía. ¿Y qué hacía el Estado? Venía y les metía palo. ¿No? Así es. Entonces, ellos quisieron comenzar a entrar en la onda de que esto sea más reservado. ¿Qué hicieron? ¿Ven ese edificio que está allá de color azul? Ese edificio acá pues se nota grande, ¿no? Ustedes vayan a Nueva York, ese edificio es como una casa. ¿En serio? En Nueva York, jóvenes, pueden tener toda una cuadra y no cabe el edificio. ¿Qué raro? ¿Y dónde hacían los baños sauna? O los baños que ahora le conocen baños sauna. ¿En el último o en el sótano? En esos dos lugares. Entonces promovían que dentro de una gran empresa tengan este tipo de accesos como diversión. Y ahí se promovió que los actos sexuales con el mismo género. Y ahí se comenzó a transmitir que el VIH. ¿Quedó claro? Sí. Eso es de 1985. Eso es bueno que sepan por qué. Porque a partir de 1985 se volvió masivo. ¿Quedó claro? Por eso se dice que actualmente tú puedes estar con una persona que puede decir que es heterosexual. ¿Quedó claro? Pero nunca tú puedes hablar por otro. Él puede también tener, bajo cierta influencia del alcohol, se puede volver ¿qué? Homosexual. ¿Quedó claro? Actualmente, ¿cuántas personas están casadas con hijos y son homosexuales? Eso es así. ¿Quedó claro? Es masivo eso. ¿Sabes? Hasta ahí todo claro. Esto va a venir en su examen de VIH, va a venir, es un hecho.
chavos del glóbulo de la médula ósea? Natural killer, ¿sí o no? Ya, sale el natural killer y ¿a dónde va a llegar? Al ganglio. ¿Quedó claro o no? ¿Sí o no? Profesor, ¿por qué un natural killer iría a un ganglio? Si el natural killer va a atacar. Ojo, el natural killer va a atacar, pero primero ¿a dónde tiene que ir? Al ganglio. ¿Por qué? Porque en el ganglio ¿qué encontramos nosotros? CD4. CD4. ¿Y CD4 quién es? El gran coordinador. Y él va a decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos una infección en la planta del pie de tal persona, anda, ataca y muere. Y él tranquilamente va a ir, así como cuando un hombre se casa. Así, muy bien. Muy bien. Entonces, él va tranquilamente y sale. Profesor, ¿quién es el que va a coordinar todo? ¿Cómo se llaman estos? ¿Tienen receptores? ¿Quedó claro? ¿Claro todos? ¿Sí? Entonces, de esta diapositiva, ¿qué quiero que sepan? Que el linfocito T madura ¿cómo? Cuando capta ¿qué? Receptores. El natural killer y todos los que salen, ¿por dónde van a pasar? ¿Por qué pasan por el ganglio? Porque en el ganglio van a encontrar células o tejidos muertos o no, o bacterias muertas, y ellos se van a nutrir de eso, van a identificar. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Ustedes cómo saben que algo va a ir mal? Porque ya lo han vivido previo o han visto, ¿no? Este ganglio es la comisaría de todos. Ahí se sabe el prontuario de todo lo que llega al cuerpo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Ya estamos en la 5 ya? ¿Qué pasaría? Que les gusta preguntar mucho del vaso, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona sana se le tuviera que extirpar el vaso tras un accidente? Podría llevar una vida tranquila, pero tendrá que tener más cuidado con ciertas bacterias, ya que si el vaso no podrá limpiar los glóbulos rojos, o sea, no podrá echar esos glóbulos rojos ya muertos. Muy bien, o sea, no va a haber quien destruya el glóbulo rojo, ¿no? Por ende va a tener que destruirse en la circulación. A esa persona, si no tiene vaso, el glóbulo rojo se va a destruir por cualquier lugar, ¿no? Sí, siempre tiene que estar en constante chequeo. ¿Para qué? Para evitar que se coagule la sangre en algún lugar. ¿Quedó claro? Recordar que tu vaso tiene ¿qué? ¿Qué tiene tu vaso? Sistema retículo endotelial. ¿Qué hace? Que destruye ¿qué? El glóbulo rojo ¿qué? Ya viejito. ¿Sí? Muy bien. Y aparte, ¿para qué servía el vaso, jóvenes? ¿Para tomar cerveza? ¿Para qué servía el vaso? Eliminar y producir células de defensa que maten las bacterias. ¿Cuál es la diferencia entre el B y el T? Eso ya es un chiste. El T es para la defensa, no, el T es la inmunidad y el B produce plasmocitos para la defensa, ¿no? Bien. El linfocito B, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia el B? En células plasmáticas o plasmocitos. ¿Quedó claro? ¿Y el plasmocito qué genera? Anticuerpos. Muy bien. ¿Y el linfocito T? El linfocito T, acuérdense. El linfocito hace dos cosas. El linfocito T. Tres cosas. La primera cosa que hace el linfocito T es el gran coordinador. Si él es el coordinador, tiene que decir, oye, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Sí? Entonces, el linfocito T o hace memoria, dice, he matado ahorita, por ejemplo, una bacteria. Ya, esto de acá lo manda al ganglio. ¿Para qué? Para que todos sepan cómo es. Y el segundo punto dice, si hay mucha infección, ¿qué hace? Vamos al ataque. O hace memoria o va al ataque. Profesor, ¿puede hacer las dos al mismo tiempo? Claro. Cuando una persona tiene apendicitis, ¿las heces a dónde salen? ¿Ah? Si se rompió el apéndice. No, ¿a dónde sale el material fecal? ¿A dónde sale? ¿Sale a pasear? ¿A dónde sale? ¿Al cine? La cavidad. ¿A qué cavidad, doctora? Ya está cerca. A la cavidad abdominal o cavidad peritoneal. ¿Quedó claro? Profesor, y si sale a ese lugar, yo necesito que se produzca ¿qué? ¿Anticuerpos o no? Claro, para bloquear que las heces o no. Es justo, ¿ya?
Pero también el linfocito T no es tonto, dice, ya está pasando esto, voy a hacer memoria. Memoria. Miren, hasta el linfocito T hace memoria. Él, sin una célula, hace memoria. ¿A cuánta gente le hacen lo que sea y vuelven con esa persona? ¿No hace? Ellos, ¿cómo te enseñan? Tu célula te enseña, joven. ¿Tú piensas que la película va a cambiar? No. ¿Acaso yo siempre le digo, el Titanic muere ya o no muere ya? ¿Cuándo ya vive? Nunca vive. ¿Para qué regresas con todo eso? No. Profesor, comenzamos. Acá tengo supuestamente todas mis células blancas. Algún día ustedes cómprense el libro de Balcells. Se llama así, el libro de Balcells. Eso me explicó mi maestro, el profesor Díaz, un gran maestro, al que le debo muchísimo. El doctor Díaz es interpretación de análisis clínicos de Balcells. Es una dulzura de libro. No es porque me lo haya dado mi maestro, sino que es un libro que tú puedes irte leyendo y nunca quisieras parar de leer. ¿Sí? Es así, chiquito, pero y ahí te explica para qué funciona cada uno de ellos, y te explica cuándo no, y te explica cuándo sí vas a emplearlo. ¿Quedó claro? Ustedes, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen mucha práctica, solamente tienen que leer unas 5 páginas al día. ¿Sí? Y se van a dar cuenta cómo en un mes ustedes saben un montón de interpretación de análisis clínicos, pero de verdad saben. Libro de Balcells. Balcells. B-A-L-C-L-S. Balcells. Muy bien. Profesor, ¿cómo yo divido mis células blancas? ¿Cómo yo divido mis células blancas? Granulocitos y aperanocitos. Bien, doctor. O sea, profesor, yo divido el que tiene granos y el que no tiene granos, ¿no? Ustedes, todos se dividen en la vida, ¿no? ¿Sí? Todos se dividen. El bien, el mal, el bien, el yang. Los buenos políticos, los izquierdistas, todos se dividen. ¿Está claro? Muy bien. Profesor, acuérdense de que todos los que son granulocitos, acuérdense del B. Basófilo, eosinófilo y ¿quedó claro? ¿Quiénes son el B? Acuérdense, ¿no? B granito. ¿Sí? Todos los que tienen gránulos se van a acordar de B. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, y además hay que ver otra cosa adicional. Cada uno tiene que su función. ¿Estamos o no? Cada uno tiene su función. Por ejemplo, voy a decir uno, ¿no? Voy a comenzar con el más básico. Todo, ojo, pues solamente estoy haciéndolo así. Estoy siendo muy bueno en comenzar a desarrollar la guía. Esto es una práctica. Yo tengo que preguntar y ustedes tienen que responder. ¿Sí? Si no, al final yo sigo haciéndolo y no van a tener ningún tipo de respuesta para el examen práctico. ¿Veo claro? A mí me gusta enseñar, pero tiene que colaborar. El neutrófilo. ¿Cuánto más o menos hay de neutrófilos? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto porcentaje hay? 70%. ¿Ah? 70%. Ya. ¿Cuánto hay? Ahí yo les voy a enseñar. ¿Cuánto es de linfocitos? 22 por el ¿Ah? Atentos, ¿eh? Atentos, atentos.
porcentaje tiene? Vamos. ¿Qué porcentaje tiene? Vamos a sacar el otro láser. Bueno, ¿qué porcentaje tiene? ¿Qué dice San Google? Vamos, ¿qué dice San Google? Vamos, ¿qué porcentaje tiene el linfocito? No, muchachos, vean, ¿qué porcentaje tiene? ¿Qué porcentaje es? Muchachos, esta tía tiene que hablar. ¿En serio? ¿Qué porcentaje tiene? 40, 60, ya. Endotrófico. ¿Y qué porcentaje tiene el linfocito? Entonces, miren, jóvenes, tienen que repasar eso, porque en el examen va a venir cosas así asociadas. Y siempre me acuerdo así. Acuérdense, monocito, ¿no? ¿Sí? El mono, ¿cómo camina? 4 patas. Lo multiplico. De 4 a 8%. ¿Quedó claro? ¿Sí? El linfocito y el neutrófilo. El linfocito, me acuerdo de los dos patos y lo multiplico. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Qué más? El neutrófilo, me acuerdo de 50 y lo sumo 20. ¿Estamos? ¿Está bien? Profesor, basófilo que viene, como si fuera de la base, lo más bajo, ¿no? De 0 a 2. Y el eosinófilo de 1. ¿Quedó claro? Profesor, ¿y por qué me dice de esa manera? Porque tú vas a encontrar diferentes laboratorios. Cada laboratorio tiene un porcentaje. ¿Quedó claro? Pero tú al leer ese libro que te he dicho vas a encontrar que este es el porcentaje casi normal. ¿Estamos? Profesor, que algunos dicen 45, 60, está bien, pero tú ya sabes más o menos el margen, ¿o no? ¿Quedó claro? ¿Sí? Acuérdense, monocito de 4 a 8. Linfocito, los dos patos por 2. ¿Quedó claro? Neutrófilo de 50 a 70. ¿Sí o no? Ahí está, ¿ves? Y basófilo de 0 a 2 y eosinófilo de 1 a 5. Profesor, ¿cuándo ataca más un neutrófilo y cuándo ataca más un linfocito? Lo demás ya es ustedes, ¿eh? Eso les voy a tomar en su examen, lo demás. ¿Sí? Va a haber examen de teoría, va a haber examen de práctica. ¿Cuántas preguntas son? 40. Desde ahora. Muy bien. Profesor, el neutrófilo es una célula ¿qué? De respuesta aguda. Aguda, respuesta aguda. ¿Qué significa aguda, doctores? ¿Ah? Inmediata. Inmediata, muy bien. Muy bien. El neutrófilo es una célula de respuesta aguda. ¿Quedó claro? ¿Qué significa que sea de respuesta aguda? Que va a ser una respuesta rápida ¿qué? Al proceso. Pero tiene una característica principal. Él más ataca que bacterias en porcentaje que virus. ¿Quedó claro? Pero cuando ve que es un ataque masivo, él se sacrifica. Por ejemplo, cuando uno tiene una apendicitis, las heces salen ¿a dónde? ¿A qué cavidad? ¿Ah? ¿Qué cavidad? Abdominal. Profesor, ¿y qué encuentran las heces? Aparte de congresistas. ¿Qué encuentran? Bacterias. ¿Ah? ¿Bacterias o no? ¿Sí? Esas bacterias, ¿quién va a ser el principal que va a salir en ese evento? Neutrófilo. O sea que va a haber neutrofilia. ¿Quedó claro? Profesor, ¿por qué hay neutrofilia? Porque es la primera célula de defensa que sale de la respuesta aguda. ¿Quedó claro o no? ¿Sí?
Entonces, la neutrofilia te está indicando que es un proceso agudo. ¿Cuánto es el neutrófilo, doctora? De 55 a 70. ¿Tú cuánto vas a encontrar? 80, 90. Casi todo. ¿Estamos o no? ¿Sí? Incluso hay algunos laboratorios que cuentan un poquito menos. ¿Cuánto les sale a ustedes de neutrófilos? Pongan. Neutrófilos, porcentaje. Pónganme en San Google. 40, 60 o no. Sí. Incluso ustedes saben por qué yo manejo estos valores de 50, 70 o 50, 65. ¿Por qué? Porque muchachos, cada laboratorio te va a dar su porcentaje. ¿Qué raro? Pero tú ya sabes que un cambio drástico en 20 ya pasó de nuevo. Ven acá de 50 a 70, ¿cuánto hay? 20 o no. Cambios drásticos ya saben. Muy bien. Neutrófilo. Profesor. Linfocito. Linfocito. ¿Qué es el linfocito? ¿El linfocito a quién ataca más, doctores? ¿Virus? ¿Ah? ¿A los virus? A los virus. También tiene una cierta eficacia con los parásitos, pero no es mucho. Profesor, hay una linfopenia. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué sería a veces al revés y por qué a veces habría una linfocitosis? Profesor, ¿qué es una linfocitosis? Cuando aumentan los linfocitos. ¿Y qué es cuando caen los linfocitos? Linfopenia. ¿Sí? ¿Estamos o no? Cuando aumenta el número, ¿cómo se llama? Linfocitosis. Cuando cae, linfopenia. Profesor, y en el COVID-19, ¿se dan cuenta qué es el COVID? SARS-CoV-2 qué es? Un virus. ¿Quién va a comenzar a atacar? ¿Allí, jóvenes? Tranquilos, tranquilos. ¿Quién va a actuar? ¿El linfocito o no? Va a comenzar a multiplicarse. ¿Por qué? Porque quiere enfrentar a quién? Al virus. Incluso, ¿qué hace estos linfocitos? Generan interferón gamma que mata también virus. Bien, ¿eh? Y ¿saben qué, muchachos? Muchos de ellos se sacrifican y al final la linfocitosis, con el pasar del tiempo, ¿qué se convierte? En linfopenia. ¿Por qué? Porque han muerto muchos linfocitos. Pero al inicio, ¿cómo es? Linfocitosis. Muy bien. Profesor, y al monocito, reacciones crónicas, basófilos, reacciones crónicas, bacterianas, duraderas y eosinófilo. ¿Qué es el eosinófilo? Reacción alérgica. Reacciones alérgicas, ¿qué más? Parásito. Y Parásito. parásitos. Profesor, ¿alguien podría tener una reacción alérgica constante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas en un lugar donde hay mucha humedad, vas a tener todos los días contacto con esa humedad. Y todos los días vas a estar produciendo ¿qué? ¿Qué vas a tener? Eosinofilia. Van a comenzar a crecer ¿qué? La cantidad de ¿qué? Eosinofilia. Por eso cuando un niño está con alergia y la mamá dice, no, recién nada más, doctor, ¿qué hacemos? Sacamos sangrecita y vemos que está en 7, o en 8, o en 9. ¿Ha aumentado o no? Sí, ya es un hecho. No te puede engañar. Eso ya tiene tiempo. ¿Sí? ¿Todo claro? Dice, ¿qué porcentaje representan los linfocitos? Sí, Los eosinófilos sirven como un medio para tratar de expulsar las bacterias. ¿Los eosinófilos? Sí. Las alergias. Claro, lo que pasa es que el eosinófilo también fagocita. Pero lo malo del eosinófilo es que se va a trabajar a la par con el mastocito. ¿Y qué hace el mastocito? Genera histamina. ¿Y qué hace la histamina? Lleva más sangre. Y por eso la persona se congestiona. Muy bien. ¿Qué porcentaje tienen los linfocitos? 22 De 22 a 44. O dependiente del laboratorio. ¿Qué característica particular presenta el núcleo del neutrófilo? Lo vimos en teoría. Trilobular. ¿Ah? Trilobular. Trilobular. Pues bien, doctora, bien. A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver esta historia. Vamos a ver, casos de la vida. A ver, dice. ¿Cuánto estamos en tiempo? Quiero acabar la clase. Estamos en tiempo. A ver, vamos a ver esto que estoy subiendo acá. Juan Pérez, 42 años. ¿Será
bueno saber el sexo y la edad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a mayor edad son más susceptibles a, ¿cómo decirlo?, tener un sistema inmune más deficiente que un joven. Más deficiente, muy bien. ¿Y por qué será bueno saber el sexo? ¿Por qué? Porque hay ciertas sustancias que las mujeres pierden en diferentes etapas de su vida, en cambio los hombres se mantienen mayormente. Bien, maestro, bien. Aparte de recordar que el varón, por su naturaleza, es ser leal, ser fiel. Y es muy importante, eso también es bueno que usted en la historia bíblica fiel. Eso lo entiende. Pero recuerde también que es bueno saber el sexo por la incidencia de cánceres, por la incidencia de patologías. ¿Quién sufre más de enfermedad varicosa? ¿Quién? Las mujeres. ¿Quién sufre más de constipación, mal llamado estreñimiento? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean las mujeres, ¿cómo se cuidan las mujeres? ¿Ah? ¿Cómo se cuidan? No me cuido. ¿Cómo se cuidan? No utilizan estrógenos o progestágenos. ¿Qué hace el estrógeno y progestágeno? No enlentece el perisertismo. Por eso. Sí. ¿Por qué la mamita que está gestando tiene dificultad para ir al bañito? ¿Por qué? Porque tiene mucho progestágeno. ¿Queda claro? Por su propia gestación. Entonces, profesor, es interesante saber que sea un hombre o una mujer, claro. Muy importante. Cáncer de próstata, doctora. Y los que transgénero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos que también pueden sufrir así como nosotros, de la forma de varón. Ah, ya. Lógicamente sí. O sea, claro, no, también la pregunta es válida, me parece que es el profesor. A ver, miren, les voy a decir algo que tal vez ustedes, atentos. Doctor. Pienso que dependería del caso, porque hay unas personas que toman así progesterona, se inyectan ese tipo de hormonas. Ya. No está mal. A ver, por ejemplo, yo siempre les he dicho, la clase pasada creo que les dije que vean, ¿qué película? El Club de los Desahuciados. Ahora les digo, también lo que les voy a decir ahora no es para que vean con su papá, su mamá. Lo pueden ver en parejas, lo pueden ver solas, con su casito, su saliente, A, B, C, lo que quieran. Hay una serie que se llama Nip Tuck. ¿Dónde se ve? Nip Tuck. NIPTUCK, cortes y puntadas. Nip Tuck. Ahí está, maestro. Ya no, pero o sea, en YouTube. Somos de la misma escuela, maestro. Nip Tuck, cortes y puntadas. Nip Tuck. Ojo, no es para ver con papá, mamá, es para ver solos o con su Jacinto. ¿Ya claro? Y ahí se van a dar cuenta, ahí hay dos jóvenes. Es bueno distraerse con algo que sea tranquilo, ¿sí o no? A mí me gusta ver series, un gol, o sea, yo veo, ¿por qué? Porque me distrae. Y hay un capítulo, hay dos actores que se llama uno, Christian Troy y Sean Namara. Ambos son cirujanos. Y jóvenes, ustedes saben que la reasignación de sexo vía cirugía lleva a que el escroto del varón, quitan el escroto, la bolsa escrotal, y después ¿qué hacen? Hacen como una falsa vagina, ¿sí? La cual tiene recepción, pero no tiene endometrio, no tiene nada de esas cosas. ¿Queda claro? No hay nada de eso. ¿Cómo hacen para que, escuchen el término, cómo hacen para que el que es varón y ha sido operado para que tenga una vagina artificial no vuelva a aparentar? Las hormonas. ¿Las hormonas qué hacen? ¿Silencian qué? ¿El efecto de quién? De la testosterona. Nada más. Después esa persona va a seguir desarrollando todos los procesos. ¿Qué se hace con eso? Solamente bajar la fuerza de la testosterona. Recordar que la testosterona es súper potente. Incluso hay pacientes que tienen cáncer de próstata y hay que quitarle los testículos. ¿Por qué? Porque un factor que estimula el cáncer, ¿quién es? La testosterona. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, quien no quiera tener cáncer de próstata,
tiene que comer todos los días su tomate, ¿no? Porque tiene licopeno y evita de que se dañe la próstata. Muy bien. Entonces, ya saben por qué es importante el gel. ¿Será importante? ¿A qué se dedica? Te va a dar tomatitas, ¿ves? Te van a dar tus tomatitas, ¿eh? ¿Ah? Para que hay que cuidarlo, para que el recito tenga un tiempo de vida, si no, lo van a reemplazar. Está muriendo, está cambiando. Muy bien. Y ocupación. ¿Será necesario saber la ocupación? Sí. Cada ocupación que tiene una enfermedad. ¿El odontólogo de qué sirve? Las cervicales, ¿y qué más? Las torácicas, ¿qué más? Síndrome del carpiano. Las enfermeras, enfermedad varicosa. Los médicos. No, los médicos como se comportan tan bien ellos. Muy bien. Y los obreros de construcción, ¿qué podrán sufrir? El obrero de construcción de por sí, lumbalgia. ¿Se han dado cuenta que hay gente que tiene que transportar de un piso 1 a un piso 7 una bolsa de cemento? Sí. ¿Cuánto cuesta una bolsa de cemento? 50. 42.5 kilogramos. Bueno, antiguamente yo, bueno, ya soy un poquito, ¿no?, mayor. Antiguamente papá traía y hacía cosas, ¿no? Y yo era bien hincha de mi papá. Y teníamos que hacer de todo, ¿no? Poner ladrillo, plantar una columna, hasta tarrajear. ¿Pero qué? Nunca nos atrevíamos mucho a cargar. Él siempre nos dijo eso, nunca lo haga. ¿Por qué? Porque aunque no nos crean, una caída con ese peso encima, ¿qué? Le destruyes todo. Son 42.5 kilogramos. Te caes de 4 peldaños, ya es una fractura hecha. Tiene mucha más. Muy bien. Y recordar que los obreros de construcción son como los estudiantes de farmacia. ¿Ah? Porque se terrajean. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Por qué? Jóvenes, ¿por qué tiene que ver? Porque el obrero muchas de las veces va a trabajar y no toma desayuno. ¿Y cuál es su desayuno? Muy bien, maestro, una coca y 20 bizcochos. Y por eso les digo, las únicas personas que lo van a querer a ustedes, Dios y sus padres. Ellos darían todo por verlos felices a ustedes. Y esas personas que trabajan aquí por sus hijos, dan todo porque sigan sus hijos en bien. Dice, sin antecedentes médicos, no es fumador. ¿Qué más? Paciente de 42 años, que es Juan, acude a la consulta por presentar fiebre. Fiebre. ¿Qué es la fiebre? ¿Quién lo produce? ¿Quién lo estimula? ¿Ah? Estamos viendo. Bien. Y está ahí, doctora, falta una palabra. Háganme caso, unita nada más. ¿Qué interleuquina? Uno. Bien, doctor. ¿Quién es el que maneja toda la temperatura? El hipotálamo. El hipotálamo se activa y ¿qué genera? En las sustancias de la sangre. Por ejemplo, hay una interleuquina, se llama interleuquina 1. ¿Y la interleuquina 1 qué hace? Aumenta la temperatura del hipotálamo. ¿Y por qué aumenta la temperatura? ¿Cuál es el porqué? Hay una infección, claro, pero ¿por qué? Por ejemplo, miren, acá ahorita cada uno está sentado, ¿cierto? Escuchando la clase. Algunos están muy atentos y dicen, profesor, ¿qué pasaría si ahorita por cada mesa de trabajo traigo 20 personas más? Y aquí 20 y 20, y después traigo 30 más. Y después todo el salón, en el suelo, en el techo, en el aire, ¿no? 1000 personas. ¿Podrán lograr el mismo objetivo? No. Profesor, ¿por qué el hipotálamo aumenta su temperatura? Porque al aumentar la temperatura cambia el ambiente. Y si cambia el ambiente, puedo destruir la membrana bacteriana. ¿Quedó claro? ¿Sí? La carne que tú pones, el huevo que tú pones en una olla y le pones agua, ¿cambia su consistencia o no? Sí, porque le dices temperatura. ¿Quedó claro? ¿Sí? Profesor, este aumento de temperatura que busca un ambiente que adverso para quién? Para la multiplicación que bacteriana. ¿Estamos o no? ¿Sí? Entonces, la fiebre es un mecanismo de protección producido
¿por qué? Porque en sangre aumenta la interleuquina 1, acuérdense, interleuquina 1. ¿Sí? Jóvenes, ustedes han tenido clase hoy día a las 7, ¿sí o no? Todo buen alumno, seguro, se ha ido a dormir, aunque estudia mucho, ayer a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Se ha levantado a las 3, ha repasado 2 horas, se ha bañado, ¿no? Y cuando te bañas tu baño está acá y tu cuarto está allá, ¿cierto? Cuando sales del baño no te pidiendo un poco, ¿por qué haces? Eso no se llama escalofríos, eso se llama ¿cómo? Fibrilación muscular. ¿Qué busca la fibrilación muscular? ¿Aumentar qué? La temperatura. Cuando tú estás con ese famoso escalofrío, no frotas tu cuerpo, ¿estás aumentando la temperatura? No. Sí, eso se llama fibrilación muscular. Aquí, quien haya hecho esta guía lo ha puesto así, ¿no? Pero ya saben, ¿no? ¿Esto cómo se llama? Fibrilación muscular. Presenta dolor torácico. El dolor torácico se llama angina. Y tos productiva. ¿Qué es tos productiva? ¿Ah? Tos con flema. Ya. Y en esa flema hay pus. ¿Qué es la pus? ¿Ah? ¿Qué es la pus? ¿Congreso? ¿Qué es la pus? Bacterias muertas. Muy bien, bacterias con qué? Con células de defensa. Cuando tú veas un tejido que tiene pus, ahí hay una batalla. Esa batalla ha matado a quién? A los leucocitos y a la bacteria. ¿Qué es la pus? La suma de los dos. Bacterias y glóbulos blancos muertos. Muy bien. ¿Qué más dice aquí? 2. La fiebre ha sido persistente y el dolor torácico se ha intensificado en los últimos días. Entonces ahí no va a sacar su cuenta. Tiene fiebre, ¿no? Si tiene fiebre, puede ser producida por un microorganismo, ¿sí o no? Puede ser bacteriano o puede ser ¿qué? Viral o no. Profesor, tiene dolor torácico. Dolor torácico. El dolor torácico en este tipo de casos se tiene que deber a ¿qué? A 2 cosas. A que los núcleos intercostales externos, que son inspiradores, están tratando de llevar mayor cantidad de oxígeno o hay que... a ver, lo voy a decir más sencillo. Podría haber un futuro IMA, un infarto agudo de miocardio, pero no nos dicen que tiene el paciente adormecimiento en la región izquierda, no nos dice. Muy bien. Dice, estado físico, alerta. ¿Qué significa que esté alerta? ¿Qué significa que esté alerta? Sensibles. Alerta, más que sensible que sería. Yo cuando ingreso a por ejemplo, cuando ingreso al pabellón y voy a ver mi cama, ¿cómo sé que mi paciente está alerta? Yo me acerco y el paciente me sigue con la mirada o me sigue con el cuello. ¿Veo claro? El paciente está alerta. Está orientado. ¿En qué está orientado? En tiempo. Señor, ¿qué día estamos hoy? Hoy día estamos 4, creo, ¿no? 4? No, 5, ni soy. ¿No? 5. ¿Está orientado en tiempo? Sí. En persona, dice, señor, ¿cómo se llama usted? Bueno, yo me llamo Sonoku, ya está más. ¿No? Sí, en tiempo, en persona. Y espacio. ¿Dónde está usted, señor? Ahorita estoy acá en el Estadio Nacional, mira que... y está en el hospital. ¿Está orientado en espacio? No. Muy bien. Dice, temperatura 39.2, dice, frecuencia cardíaca 110. ¿Cuánto es lo normal de frecuencia cardíaca? ¿Aló? Frecuencia cardíaca, de 60 a 100. De 60 a 100. Miren, ¿este señor cuánto tiene? 110. ¿Pero eso será patológico o no? ¿El señor qué tiene? Fiebre. ¿Qué hace la fiebre? Aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, esto que están viendo acá de frecuencia cardíaca está elevado, ¿por qué eso no? Sí, porque la fiebre me produce. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria? De 14 a 20. ¿El señor cuánto tiene? 22. Hay una pequeña elevación. Sí, pero ¿por qué se está elevando la frecuencia respiratoria? ¿Por qué se está elevando? Porque no puede respirar. ¿Sí o no? ¿Tú por qué respiras más rápido? Porque no me está llegando el oxígeno, ¿sí? Saturación, 94, con fiebre, ya hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Hemograma, dice leucocitos, 18.000. ¿Cuántos son los leucocitos normales? No porcentaje, cantidad. 4.000.
Acuérdense siempre, el libro de Balcells, de 5 a 10.000. De 5 a 10.000. El número de leucocitos, no porcentaje, de 5 a 10. Miren, acá dice de 4 a 11. Aquí te estoy dando tu referencia. Cuando tú lees un libro, lo que tú sabes es de cuánto es, de 5 a neutrófilos. ¿El neutrófilo qué característica tenía? Que es de acción inmediata. De acción inmediata, bien maestro. Y acordarse, dice, neutrófilos con desviación izquierda. ¿Qué es desviación izquierda? Nuevamente les digo. Atentos. Desviación izquierda. ¿Será algo bueno? No. Todas las izquierdas son malas. Todas. No hay nada bueno en la izquierda. Entonces, profesor, ¿qué es una desviación izquierda? Por ejemplo, el otro día estaba en el jockey, ¿sí? Estaba yendo un ratito a pasear por ahí y había una señorita de 13, 14 años que le estaba haciendo un lío a su mamá, que ella quería el último celular, que ya como mamá se tiraba al suelo. No, que mi celular. Y le digo, eso es en la etapa de la adolescencia, podría ser. ¿Ustedes harían un berrinche por un celular? ¿Qué sí harían? Al Jacinto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Para que ustedes, ¿qué les den uno con el tiempo? ¿Qué pasa? ¿Madura? Madura. Antiguamente, en mi tiempo, el que tenía Play 1 era millonario. ¿Sí o no? Play 1 era millonario. Por eso, ahora tú tienes en un USB Play 1, Play 2, tienes todo, Super Nintendo, ¿no? Todo tienes en un USB. Por eso, ¿pero por qué me haces ese ejemplo? Porque uno va madurando con el tiempo. Antes yo me podía pasar jugando Super Nintendo desde las 00 horas hasta las 00 horas del día siguiente. Pero ahora que tengo mi USB, ¿cuánto juego? 20 minutos. Twisting Metal 2, 3, 4, ¿no? 4, y de ahí digo, ya, ahora tengo que ponerme a ver. He madurado. Algo. Profesor, cuando tú dices desviación izquierda y como la izquierda nunca sirve en ningún lugar, ¿qué quiere decir? Este neutrófilo está inmaduro, como su Jacinto. Está inmaduro. ¿Sí? Está inmaduro. Esta desviación izquierda te quiere decir que todos los neutrófilos que están saliendo a combatir, ¿qué son? Inmaduros. ¿Quedó claro? Y por ello no van a dar la calle de la pelea. ¿Quedó claro? Se puede deber eso. ¿Por qué? Se debe a que tienes una superinfección y necesitamos ¿qué? ¿Leucocitos o no? Vamos a producir más. ¿Y están produciendo más? ¿Y no les están dando tiempo para qué? Para vacunar. O sea, ¿qué significa? Cuando tú ves desviación izquierda, ¿qué vas a decir? Ah, no, hay una superinfección, estoy produciendo mucho glóbulo blanco, ¿para qué? Para combatir. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro o no? Sí. Neumonía bacteriana que llega a la comunidad y ya se sobreentiende. Muy bien. ¿Cuánto nos queda? 4, ¿no? 4 minutos, ¿no? Uy. Nuevamente. Nuevamente. Con esto termino y con esto pueden retirarse. Como ya he armado los grupos, no hay problema. Atentos, ¿eh? Los demás ya saben. No, ya tengo la lista.
tengo aquí una persona, en el caso clínico, ¿se acuerdan que tenía? Tenía neumonía, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan que teníamos desviación izquierda? ¿Qué eran? Glóbulos blancos, neutrófilos, ¿qué? Inmaduros. ¿De acuerdo? Sí. Profesor, ¿pero ellos solamente atacan? No. Hay una estructura, hay una proteína que se llama así. Que está en el hígado. Que se llama así, ¿cómo se llama? PCR. Bien. Proteína PCR. Proteína C reactiva. ¿Pero claro? ¿Dónde se forma la PCR? Pero, ¿quién lo estimula? ¿Quién hace que se forme? Usted, ¿no? Que eso va a venir en su examen. ¿Sí? Por algo no me soltaron las hojas del foro. ¿Sí? Mejor que ver. Muy bien. Entonces, profesor, ustedes saben claramente que los macrófagos generan una sustancia que se llama así. Interleuquina 6. ¿Quedó claro? ¿No? ¿Sí? Interleuquina 6. Esa interleuquina 6 sale de quién? ¿Y este macrófago puede ser qué? ¿Un neutrófilo o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el neutrófilo, ¿dónde actúa? La respuesta aguda. ¿Estamos o no? Listo. Esta interleuquina 6, ¿por dónde va a viajar? ¿Por dónde viaja? ¿El metropolitano? ¿Por dónde va a viajar? Por la sangre, muchachos. Va a comenzar a viajar por la sangre. Profesor, va a viajar por la sangre, la interleuquina 6, ¿y a dónde va a llegar? Al hígado. ¿Y cómo se llama la célula del hígado? Hepatocito. ¿Estamos o no? Este hepatocito es la célula de qué? Del hígado. Llega a la interleuquina 6, lo voy a poner acá. Ya, es esto, ¿no? Ya, llega por acá. Llega a la interleuquina 6. Interleuquina 6. Profesor, ¿hasta dónde llega? Hasta la membrana. ¿Quedó claro? ¿A dónde llega la interleuquina 6? A la membrana. En la membrana, al llegar a esta interleuquina 6, lo voy a sacar acá. Esta interleuquina 6 se va a unir con la membrana. ¿De quién? Del hepatocito. Y allí se va a dar unas reacciones de qué? De fosforilación. O sea, ¿qué va a haber? ¿Grupos fosfatos o no? ¿Sí? ¿Estamos o no? Sí. Profesor, aquí en la membrana, cuando se unen ellos dos, la interleuquina 6 con la membrana, se va a dar esta vía, se va a activar esta vía. Se llama la vía. ¿Han visto Piratas del Caribe? ¿No? Sí. ¿Cómo se llama el pirata? Sí. Ya, pero acá se llama Jack Star. Jack Star. ¿Sí? Entonces se activa esta vía, se activó la vía de Jack Star. ¿Quedó claro? Lo voy a contar. ¿Estamos o no? La vía de Jack Star. ¿Qué hace la vía de Jack Star? En la vía de Jack Star se va a activar esto. La sumatoria de qué? De fosforilaciones. Un montón de fosforilaciones. ¿Qué son fosforilaciones? ¿Qué son fosforilaciones? ¿Qué son las fosforilaciones? Agregar grupos fosfatos, nada más. ¿Qué tienen miedo? Ustedes son los químicos, ¿sí? ¿Ya? Entonces la fosforilación, ¿qué hace? Va a aceptar y va a crear la vía así. Se crea un factor, una proteína que se llama así. N kappa beta. ¿Quedó claro? N kappa beta. ¿Esto qué es? Una proteína. ¿Estamos o no? ¿Sí? Esta proteína N kappa beta es la que causa todo el proceso inflamatorio. Cuando usted utiliza un corticoide, por ejemplo, un corticoide, digamos, dexametasona, prednisona, ¿quedó claro? ¿A dónde va a bloquear? N kappa beta. ¿Qué hace estos corticoides? Bloquean esto. Y todo lo demás
se evita. ¿Quedó claro? ¿Sí? Pues de nuevo, el N-capa beta es una proteína que de aquí nace ¿qué? Todo el proceso ¿qué? Inflamatorio para que se cree la proteína C reactiva. El N-capa beta ya está acá. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Este N-capa beta se va a meter al núcleo. ¿Sí? ¿Estamos o no? El N-capa beta se mete al núcleo. Y cuando se mete al núcleo, en el núcleo se va a sintetizar ¿qué? La proteína C reactiva. ¿Y para qué sirve la proteína C reactiva? Ahí viene el dato. Esta proteína C reactiva, tú tienes una bacteria. ¿Quedó claro? ¿Estamos o no? ¿Sí? Tengo una bacteria, tengo la bacteria del cólera, ¿sí? Y este PCR, me voy a poner al PCR, esta proteína, me voy a poner como si fuera un triángulo, ¿verdad? Esta bacteria es marcada con este triángulo. ¿Por qué? Porque esta proteína marca a las bacterias. ¿Para qué? Para que después, ¿qué venga? ¿Pasa aquí? Bueno, ¿cómo se llama el proceso por el cual la PCR se junta a la bacteria, la marca? Se llama así fotosíntesis. ¿Quedó claro? O sea, ¿para qué sirve la proteína C reactiva? ¿Qué hace? ¿Marca a quién? ¿A las bacterias o a los virus? ¿Para qué? Para que después vengan los anticuerpos o grupos blancos y los debido a los receptores de anticuerpos, ¿no? a los receptores que quieren. Voy a explicar una vez más, ¿sí? Ojo, jóvenes, eso que están viendo ahí en el capa beta y todo, eso ustedes tienen que saberlo, ¿sí? Pero, ¿quiénes son los tigres en química? ¿Ustedes o no? No yo. Yo soy miau miau, ustedes son tigres. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Voy de nuevo, atentos. Si ustedes manejan esto, las siguientes clases no van a estar perdidos. Vamos a ver. ¿Teníamos al paciente con neumonía o no? Sí. ¿Qué teníamos? ¿Neutrofilia o no? Tenía gran cantidad de ¿qué? De glóbulos blancos. Profesor, ¿este paciente tenía fiebre o no? Sí. Profesor, ¿quién se va a activar? La proteína C reactiva, el PCR. ¿Dónde se sintetiza? En el hígado. Profesor, cuando yo tengo un macrófago que está batallando con quién? En la neumonía, ¿no? Ese neutrófilo que va a sintetizar interleuquina 6, ¿sí o no? Compañero, Esa interleuquina siéntate. 6 va a viajar hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el hígado, ¿no? Y esa interleuquina 6 llega al hígado, aquí está. ¿Cómo se llaman las células del hígado? Hepatocitos. ¿Sí? Ese hepatocito tiene su membrana o no? Sí. Llega a la interleuquina 6 y se junta a la membrana. ¿Estamos o no? Ya. Profesor, esa interleuquina 6 que se junta a la membrana, ¿qué hace? ¿Reacciones de qué? De fosforilación. ¿Y qué vía se activa? La vía de Jack está. Esa vía de Jack está, ¿qué hace también? Fosforilación. Y se crea que una proteína que se llama N-capa beta. Esta proteína N-capa beta es la que va a generar ¿qué? Todo el proceso de inflamatorio. Profesor, cuando yo me pongo un corticoide, ¿qué bloquea? El N-capa beta. Ojo, estoy hablando a nivel molecular. Muy bien. Profesor, ya, se formó el N-capa beta en el citoplasma de quién? Del hepatocito. El N-capa beta se mete a dónde? ¿Cómo se llama esto? Al núcleo. Y en el núcleo, ¿qué va a generar? Transcripción para que se genere ¿qué? La proteína C reactiva. ¿Y esta proteína C reactiva sale de la sangre o no? Sí. ¿Y si encuentra una bacteria, la marca o no la marca? La marca. ¿Para qué? Para que después venga un anticuerpo y la destruye. ¿Cómo se llama el marcaje de los microorganismos? Entonces tú cuando te tatúas, ¿no? Pasitos de amo, te estás opsonizando, ¿no? ¿Por qué? Te estás marcando. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Una más? Sí. Ya, una.